Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente con la Biblia abierta, ¿sí? Eh, Estamos contentos con la repercusión que tuvo el último programa, con la entrevista a quien llamamos El camino de fe de un judío inquieto. Y bueno, quedaron muchas preguntas, quedaron muchos temas, así que vamos a buscar una nueva oportunidad para volver a hablar con Guillermo Fender y también esperamos que lo puedan escuchar. No sé si lo repetimos demasiado, pero lo que sale en nuestro programa, que sale todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media, a las 3 de la tarde de cada día ya está subido el programa en el canal de YouTube, en la parte de Iglesia del Centro, donde dice videos. Entonces, como muchísima gente no lo puede ver al mediodía, lo puede ver en cualquier otro momento, cualquier otro día, están ahí todos juntos los programas de abrir toda la Biblia. Ahora volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, ahora volvemos al apóstol Pablo, ya después de haber visto completo el primer viaje misionero y la repercusión en las iglesias cristianas de origen judío, donde empezó a haber el problema de qué hacer con los nuevos creyentes que venían de ser gentiles del paganismo. Y vimos la carta, vimos el espíritu de unidad de los hermanos de distintos lados, con Pedro en la iglesia de Jerusalén, con Pablo y Bernabé viniendo de Antioquía y viniendo del primer viaje misionero, y todos tratando de pedir a los nuevos conversos que tuvieran en cuenta 3 puntos solos, leerlo en el capítulo 15 de Hechos, 3 puntos solos que consideraban que eran clave para un cristiano, que venían de la ley del Antiguo Testamento, y en lo demás que fueran libres, porque el Evangelio es libertad y lo que ellos enseñaban, la verdad, que los podía hacer verdaderamente libres. Bueno, vamos al capítulo 16 porque hoy ya llegamos a lo que vamos a ver ahora. Pero termino, antes de empezar el segundo viaje misionero, hubo un tema de conflicto interno, muy interesante para ver cómo se resolvían los problemas de criterio entre estos nuevos apóstoles. Estoy leyendo capítulo 15, versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades de donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, recordemos que era su sobrino, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia, en Perge, el primer lugar donde ellos habían llegado al entrar en el territorio de lo que hoy es Turquía. Y aquí estamos, ahí ya no está Perge en el mapa, pero recordamos que era esa, no sé si golfo o bahía donde empezaron el primer viaje. Se produjo, los había abandonado y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y acá vemos, eh, por supuesto que este es el segundo viaje, pero sí tenemos el mapa tan completo como para ver que en la isla de Chipre, ahí en el mar Mediterráneo, Bernabé, llevando a Juan Marcos, quiso volver a lo primero que ellos habían hecho, en esa isla, y después no sabemos más. Lamentablemente, este segundo viaje misionero por parte de Bernabé y Juan Marcos nos quedó sin saber. Entonces, Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Silas ya lo habíamos tenido en el capítulo anterior, era un hermano poderoso en la escritura,
escogió a Silas. Después que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, estamos en Antioquía de Siria, el mismo lugar de donde salieron el primer viaje misionero. Y como nos dice la palabra, Pablo quiso rumbear para el mismo lugar a donde habían empezado. Entonces, a ver que pasé una página de más. Llegó Pablo, un poquito antes, Pablo escogió a Silas. Después que los hermanos, eran los hermanos de Antioquía, donde estamos viendo en el mapa, los encomendaron a la gracia del Señor, lo que deben haber sido esas despedidas, la iglesia que los dejaba, ellos que se iban, los encomendaron a la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Este dato no lo tenemos. Siria era la ciudad más importante de Siria, era Antioquía. No tenemos ahí el nombre de Siria, pero era Antioquía, era el centro de Siria. Y fueron y pasaron por la provincia más al norte, por la provincia de Cilicia, cuya ciudad importante era Tarso, el pueblo natal de Pablo. Ahora, dice acá, nunca me había dado cuenta, dice que viajaron consolidando a las iglesias. Quiere decir que Pablo ya había estado, ya había iglesias en Tarso. Eso no está claro hasta acá. Dice que fueron por Siria y Cilicia, ahí tenemos el nombre de la provincia, consolidando a las iglesias. Y después siguió, volvió a pasar por los lugares donde para nosotros humanos, yo me acuerdo, donde lo quisieron nombrar de dioses como Zeus y Hermes, y donde después los apedrearon, lo apedrearon a Pablo. Sin embargo, Pablo quiso volver a Derbe, Iconio, Listra. Empiezo el capítulo 16, capítulo importantísimo en el libro de los Hechos. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, la habíamos mencionado, la tercera, Derbe, Iconio y Listra, la tercera ciudad, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Acá aparece Timoteo. Así que Pablo decidió, de mujer judía creyente, la mamá era judía, y de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Cuando Pablo veía a alguien que tenía futuro en la obra misionera, se lo llevaba. Así como descartaba. Pablo era duro. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Acá podemos decir, pero ¿cómo? Si en el capítulo anterior dice que no habían decidido circuncidar a los gentiles. Pero el tema es que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, ¿sí? Y entonces, para que no hubiera ninguna murmuración, el hijo que había sido enseñado y educado por la mamá, el hijo también fuera circuncidado como marca de que era judío. Bien, por causa de los judíos, los circuncidaron, sabía que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. O sea que qué bueno el relato de Lucas. Siempre recuerdo al escritor Lucas. Ellos estaban haciendo una tarea evangelizadora, misionera y de formación de las iglesias para que supieran cómo de la iglesia central en Jerusalén venía esa indicación amorosa para que todos los gentiles que se incorporaban a la iglesia cristiana fueran no apretados con costumbres judías, sino llevados por un camino de unidad, porque por supuesto que les enseñaban lo que tuvieran del Antiguo Testamento, pero donde la enseñanza cristiana fuera primero.
Entonces, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Bien, seguimos. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Todas esas ciudades que estamos mencionando y también la Antioquía que está allí, todo eso era Galacia. Estuve mirando en un mapa con más, con más datos de los viajes de Pablo y Galacia era una provincia tremenda. Y ellos siguieron, como nos marca acá el camino, atravesando la región de Frigia y Galacia. De manera que yo diría primero de Galacia y después siguieron esa curva que ahí nos muestra el camino de Pablo, donde era la provincia de Frigia. No nos dice qué otras ciudades. No, falta un dato. Atravesaron la región de Frigia y Galacia y acercándose al mar Mediterráneo, bueno, ahí no es el mar Mediterráneo, creo que es el mar Jónico, pero todo formaba parte del mar Mediterráneo, dice, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y la provincia de Asia era también una provincia grande que es la que está cercana al mar. De manera que ya estaba siendo marcado el recorrido de Pablo por el Espíritu Santo. Miren ahora, cuando llegaron cerca de Misia, acá no tenemos, pero esas son esas ciudades de Frigia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, otra de las ciudades que estaban por ahí, pero el Espíritu de Jesús, miren, como lo dice, no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, de manera que Misia, aunque no está mencionada, está en la ruta verde que ahí estamos viendo, pero claro, como no pararon, como no predicaron el Evangelio, no está como viaje misionero. Cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, tampoco nos figura, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasando de largo por Misia llegaron a Troas. Ahí sí que está Troas, porque Troas es muy importante. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, escuchemos el verbo que aparece acá, nos preparamos para partir para Macedonia. Hasta ahora estaba todo hablando en tercera persona. Llegaron, partieron, y acá aparece, ¿quién? Lucas. El que está contando la historia quiere decir que posiblemente en este lugar Lucas se agregó al grupo formado por Pablo, Silas y Timoteo. De manera que dice, nos preparamos después de la visión enseguida. Lucas marca enseguida. No se quedó pensando, bueno, el Espíritu no me dejó ir a Misia, no me dejó ir a Bitinia, no sé, nos quedamos a... La tercera, que era la más importante, y nos damos cuenta, y si miramos el mapa, el Espíritu Santo le estaba diciendo, tenés que pasar a Europa. No se llamaba Europa en aquel tiempo, cada lugar tenía su nombre, no había un continente, pero por eso Troas era tan importante, porque a ese aviso se lo dio por medio de una visión. Pasa a Macedonia, un hombre, dice, soñó un hombre, no un ángel, un hombre que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. En el mapa que hay enfrente de ese pequeño trayecto que tuvieron que hacer cruzando el mar, era un momento de gran convicción, ¿sí? De que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio.
Cuando acá nos aparece la palabra Macedonia, todo lector de la Biblia debiera ir. Yo creo que todas las Biblias tienen mapas al final, y que hay algún mapa de los viajes misioneros de Pablo, porque acá en este mapa muy simplificado, pero para que sea clarito, es el mejor de los mapas que hemos tenido, no aparece el nombre de la provincia romana. Ahí donde está Filipos y donde vemos a Tesalónica, esa es la provincia de Macedonia. Todo esto es territorio hoy de Grecia y la provincia más al norte de Grecia se sigue llamando Macedonia. Y en algún momento de la historia, que no lo investigué, una parte de ese territorio se independizó. Y hoy tenemos que junto a Macedonia de Grecia hay un nuevo país que se llama Macedonia del Norte. Esto ya está fuera de la Biblia mucho tiempo después, pero habría que saber también cuándo fue que apareció de lo que en ese momento era toda la provincia romana de Macedonia, hubo una provincia griega y después otra provincia que fue un país. Muy bien, vamos a ver ahora, zarpando de Troas, estoy leyendo capítulo 16, versículo 11, zarpando de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. No están los nombres porque evidentemente no hubo iglesias allí, solamente eran lugares geográficos por donde pasaron. Ya ahí estaban, entiendo, en el continente europeo. De allí fuimos a Filipos y acá aparece nuestra querida ciudad de Filipos. Fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. De manera que Filipos era la capital de la provincia de Macedonia y era una colonia romana. Ven, acá estamos aprendiendo Imperio Romano. En esa ciudad nos quedamos varios días y acá aparecen los grandes episodios de Filipos. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Judío, por supuesto. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Allí no había ningún problema de hablar los hombres con las mujeres, por lo menos no tenía Pablo y sus amigos ahí. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Así que encontraron la punta de alguien cercano a conocer a Jesucristo, quizás. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Uno puede haber escuchado ligeramente este nombre de Tiatira sin recordar que Tiatira era una de las 7 ciudades a las cuales el Señor Jesús glorificado le dio un mensaje a Juan y eso apareció en el Apocalipsis. De manera que era una mujer que estaba ahora en Macedonia, pero había aparecido de esa ciudad de Tiatira que estaba un poquito más adentro de donde ahora tenemos marcado Éfeso, y fue una de las 7 iglesias del Apocalipsis junto con Éfeso también. Bueno, pero la cosa es que Lidia ahora estaba trabajando en Europa, en la provincia romana de Macedonia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura, una empresaria, digamos. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. De manera que el comienzo de la obra en Europa fue, pero de lo más auspicioso. Habían encontrado a alguien preparada para recibir al Señor, con posibilidades, seguramente con alguna influencia en esa colonia romana, pero con el corazón abierto para que a estos 3 hombres los recibiera en su casa. Una vez, quiere decir que han estado
un buen tiempo ahí, ¿no? Dice, nos quedamos varios días, decía antes. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Otra vez se encuentra a Pablo con la brujería, por lo cual se nota de que era muy común en el mundo antiguo, tal como ahora. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Estaba dada la adivinación, pero tenía un poder para adivinar realmente la verdad. Así continuó durante muchos días. No fue una sola vez un momento, muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Podíamos pensar que lo hubiera dejado, total lo que estaba diciendo era verdad, pero estaba viniendo de una divina. Y eso a Pablo no le parecía correcto, porque algunos podían escuchar eso que decía ella, pero es mi adivina a la cual voy y le pido qué me va a pasar mañana, por decir algo. El espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza, a la ágora griega, ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Evidentemente el antisemitismo, ¿no? Ahora que venimos de haber estado hablando de ese tema, estaba en una colonia romana, pero con la gente de base griega. De manera que la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Hacía muchos días que Pablo estaba predicando, que ellos estaban predicando, y la mujer esta estaba gritando detrás de ellos. Ahí no molestó. Lo que molestó es cuando se perdió el negocio de la adivinadora. Entonces, ahora, la multitud que seguramente escuchaba antes el mensaje en contra de Pablo y Silas. Los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, vuelvo a recordar el pasaje en 2 de Corintios donde Pablo hace un raconto de todas las cosas que le pasaron en los viajes. Aunque no menciona las ciudades, ¿no? Dice golpeado, apedreado. Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Más seguro? Imposible. Y acá hemos llegado, creo que no voy a decir una macana, pero la noche más grandiosa de las noches del Nuevo Testamento desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque tenemos ese relato que queda en nuestras mentes cuando lo leemos. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban, con los pies en el cepo, después de que les habían pegado. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo
y de Silas. Luego los sacó, no sé a dónde los sacó, y quizás al patio, a algún lugar más grande, bien, estar en un lugar más oscuro, era de máxima seguridad, ¿no? En el calabozo interior. Lo sacó de ese lugar seguramente maloliente, chiquitito. El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó cómo hicieron, quién los liberó. Fue tocado de tal manera que dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo creo que este hombre había estado cuando la divina esa iba gritando y la gente iba escuchando la predicación de Pablo y Silas para que llegara a tener adentro suyo algo de haber escuchado el Evangelio de Jesús para poder tener tan clara la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. De manera que, yo no sé, a lo mejor la casa era como el casero de la cárcel y estaba ahí en el mismo lugar la familia para haber podido ser hecho eso así puntualmente. O sea, tuviera una reunión de evangelización esa noche. A esas horas de la noche, acordémonos, bueno, pero puede ser esto la idea de que era en un lugar dentro de la misma cárcel. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. No sé dónde tendrían una piletita. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Llegamos al versículo 34 y no terminó la noche, pero mañana la leemos detenidamente, porque hay otras circunstancias después de esto. Nos quedamos en la noche del milagro de la evangelización a un carcelero y a una familia en una manera extraordinaria, como que para poder decir que el Señor había preparado todo eso en forma perfecta. De carcelados a liberados, de un carcelero tan temeroso de las autoridades romanas que se mataba antes que lo mataran ellos y se le escapaban los presos, terminado en una noche de salvación, en un culto que hubo música, hubo predicación y hubo bautismos, completo todo. De manera que nos quedamos en el versículo 34, 16, libro de los Hechos, 16, 34, y mañana vamos a seguir leyendo. Ya Pablo estaba en Europa. El Evangelio había hecho un buen recorrido por Asia, no solamente con Pablo, sino por los judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y de las ciudades de Judea. Y ahora Pablo, como lo que Dios había determinado, avanzaba más. Ya estaba en Europa, ya estaba en el norte de Grecia. Y vamos a ver cómo en el segundo viaje fue bajando hasta hacer toda la parte de Grecia. Bendito sea el Señor y gracias porque tenemos la palabra para entender cómo el Evangelio se extendió, cómo el Evangelio llegó y cómo estos hombres, los misioneros de Dios, llevaron la palabra, la vivieron, la entregaron y la sufrieron. Muy bien, que Dios nos esté bendiciendo con esta lectura. Nos veremos mañana, que Dios nos bendiga ricamente.